Hola a todos, tiempo para la psicología de la vida cotidiana en la aventura del saber, de la mano de Alfredo García Gárate y Guillermo Blázquez. Hoy, la ansiedad. Bienvenidos. Hola, Salva, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué es la ansiedad desde el punto de vista clínico? Bueno, pues digamos que es un estado de activación que surge ante una percepción de un peligro. Vamos a decir de momento un tipo de peligro X, ¿vale? Entonces hay una serie de respuestas, tanto motoras como emocionales, fisiológicas también, que disponen al cuerpo para algún tipo de acción, sobre todo normalmente tendente a la huida. O sea, la adrenalina tiene que ver con eso, ¿no? De esto la evolución, para decirlo claramente, es cuando te perseguía el león por la sabana y tú tienes que salir corriendo, ¿vale? Pues te da ahí como, uy, tengo que ir corriendo. Y ahora ya no hay leones, ¿no? O sea, quiero decir, están los zoos, los pobres, ¿no? Claro, a ver, o sea, la historia de la ansiedad es que, a ver, es un prodigio de la capacidad de adaptación del ser humano, ¿no? Pero la ansiedad desadaptada, la ansiedad mala, te prepara para huir o para batallar en situaciones que no requieren ni lo uno ni lo otro. Ese es el problema, que es como que te has dejado puesto el chip de modo survivor cuando realmente en ese momento no se requiere de esa reactancia psicológica, de esa respuesta del individuo. Porque el león está en el zoo. Por ejemplo, o porque no existe ni siquiera el león, o porque si hay un león te quedas tan paralizado que caes. Claro. Es que el problema es que el león es un problema objetivo. Quiero decir, es una cosa que objetivamente es peligrosa para el ser humano, como puede ser las serpientes o otra serie de cosas a las que hemos aprendido a temer evolutivamente. Pero en la sociedad lo peligroso no tiene por qué serlo. Simplemente depende cómo lo interpretes o cómo tú te valores ante la situación. Vale. ¿Y hay posibilidades de estar ansioso por una razón fisiológica? Es decir, te pegas un tortazo y entonces fisiológicamente estás condicionado y tienes ansiedad, aunque no tengas razones. O sea, que exista la ansiedad sin una razón, ¿eso es lo que quieres decir? Sí, y que sea, digamos que la causa sea fisiológica. Sí, yo he leído en algunos sitios que había gente que había tenido un accidente, parte del cerebro estaba dañada y entonces pues tenían reacciones imprevisibles, ¿no? Y de pronto pues eran reacciones muy violentas, ¿no? Y no tenían ninguna razón de ser, más que esa persona un problema fisiológico. Un trauma físico, o sea, físico por un trauma me refiero, perdón, un traumatismo. Si un golpe en la cabeza puede causar que alguien aprenda a tocar el piano, de verdad, por muy increíble Sería que la esto... bomba, ¿no? Sí, pero es que han pasado cosas increíbles. Las lesiones han podido originar desde excesos a defectos de cualquier tipo. Por tanto, sí, una lesión puede provocar un correlato orgánico, puede causar problemas de ansiedad fisiológicos. Sí, además se llama así, se llama causa de tipo orgánico. Siempre que salimos un poco del espectro más psicológico y tal, es de tipo orgánico, que puede ser por una enfermedad que te haya afectado a las vías nerviosas, puede ser por un golpe, puede ser por ese tipo de cosas. Hay distintos... O por drogas también, perdón. ¿Hay distintas intensidades de ansiedad? Es decir, una ansiedad, digamos, más llevadera y una que es insoportable. La buena y la mala. Simplificándola al máximo de manera más pedestre, La buena, la ansiedad buena, es una persona... que te salva del león. Exacto. Una persona sin ansiedad, que nunca tenga ansiedad, es una persona mentalmente enferma. La ansiedad es necesaria para sobrevivir y es una maravilla como el amor, como la alegría, el llanto, el odio, en fin, forma parte del ser humano. La ansiedad te prepara, por ejemplo, como activa tu arousal, tu estado de alerta, te permite planificar más. Te permite estudiar mejor, por ejemplo, ¿cuándo se estudia una oposición, un examen? Mucho mejor los últimos días. No el día anterior, la víspera, eso es malo, ¿no? Eso es distinto. Pero que la ansiedad capacita a tu cerebro para poder estar alerta, sea lo que fuera. La ansiedad desbordante, evidentemente, te convierte en un escapista profesional y hace que te pierdas la vida misma. Claro. O sea, que es buena la ansiedad que te prepara para enfrentarte con el problema. Es decir, que anticipa un problema y te dice, tienes que prepararte. Si tienes un examen, tienes que estudiar, tienes este tiempo y esto es lo ideal. Claro, o sea, el continuo que se establece en la psicología es desde el sueño profundo, esos son los estados de activación que existen, ¿vale? Desde el sueño profundo hasta el estado más caótico de la mente, que es en el que se han mermado completamente tus capacidades cognitivas, ¿vale? Entonces funcionas ya con estados más regresivos o más emocionales. Bien, entonces en ese continuo, pues lógicamente hay un punto que vamos a situar como punto intermedio en el que tu estado de activación es muy bueno para la adquisición de información y todo lo que está diciendo Guille. Pero en cuanto sobrepasa de ahí, entonces ocurre todo lo contrario, merma completamente tus capacidades. Hace una U invertida. Llegas a ese nivel asintótico de hasta aquí perfecto y a partir de ahí... Vale, describamos el momento en el que empieza a ser ya preocupante la ansiedad. Bien.
Bueno, cuando empieza a ser preocupante, voy a intentar decirlo así un poco más. Es cuando de repente pues piensas las cosas demasiado, no encuentras una decisión fácil para lo que estás haciendo, de repente pues estás de mal humor, o sea, acaba afectándote a tu vida y a tus relaciones, incluso a la manera en la que focalizas los problemas. Es como que todo es más exagerado, ¿entiendes? No te tiemblas, no estás templado. Para evitar eso? ¿O cómo gestionamos eso? Para empezar, la clave está en que en la ansiedad mala se parte de una interpretación La ansiedad es un miedo anticipado por una interpretación catastrofista de una situación que todavía no ha sucedido. Es que se mueve completamente... Claro, más o menos, ¿no? Entonces, estás preocupándote por algo que, uno, no existe, y dos, estás dando una interpretación absolutamente de catástrofe, por algo que todavía no ha sucedido. Tienes que tomar siempre una perspectiva mucho más realista. Y otra cosa que también suele pasar con las personas que tienen un problema con esto, no tengas miedo de tener ansiedad. La ansiedad forma parte de tu devenir cotidiano, es algo sano. Y si cuando ves a alguien por la calle que está teniendo un ataque, o alguien que se ha puesto nervioso porque tiene que hacer una exposición, y tú lo entiendes, ¿por qué eres tan exigente contigo mismo? Describamos un ataque de ansiedad. ¿Cómo es? Bueno, pues todas la sintomatología que describíamos antes, algunas más pues sería la taquicardia, sudoración, dilatación pupilar, bueno, pues ese tipo de cosas, sobre todo tiene que ver con la taquicardia y la respiración. Cuando tú empiezas a sentir eso, que para ti es como raro estar sintiéndolo, entonces empiezas a ponerte nervioso y empiezas a tener miedo de tus propios síntomas. Lo que a su vez entra en un círculo vicioso que acaba poniéndote más nervioso todavía. Entonces eso entra en un estado de descontrol total en el que te crees que te vas a volver loco o te vas a morir en el instante. ¿Normalmente esa gente grita por la calle o no hace falta que grite? A lo mejor se pueden quedar callados, el aire. No, sí, es más o hiperventilación o falta de aire, al contrario. Sí, es muy habitual pensar, lo que acaba de decir Alfredo es la clave. Dios mío, que me muero, que me voy a morir. ¿Y qué va? No te vas a morir, es imposible morir. A no ser que tengas un problema cardíaco, pero eso es aparte, ¿vale? Nadie. Entonces piensas, Dios mío, que las doblo. Y en absoluto, no tiene nada que ver con eso. Son sensaciones profundamente desagradables, pero que son sensaciones. Están aquí. Dentro del coco. Claro, es que el problema al final, cuando llegamos ya al nivel evolutivo en el que estamos los humanos y hemos dejado tanto la sabana tan atrás, el problema está en que los peligros son nuestros propios miedos internos o interiores. Pues como decía él, algo muy básico, voy a hacer una entrevista de trabajo, me juego mucho, me van a coger o no. Entonces, si tú eres una persona que no se está dejando controlar está dejándose controlar por la ansiedad, entonces, ¿qué vas a pensar? ¿Me va a salir mal la entrevista? ¿No me van a coger? Entonces, muchas veces lo que intentamos, porque la sociedad que tenemos hoy día también nos lo da, es intentar controlarlo todo, porque así nos sentimos más seguros. En el momento en el que hay incertidumbre, suele aparecer la ansiedad, que es la interpretación de esa incertidumbre como un resultado negativo. Y entonces, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo se dispone para defendernos de eso que va a ocurrir. El caso es que todavía no ha ocurrido. Y tampoco sabemos si va a ocurrir en la misma manera en la que la hemos imaginado. Con lo que al final estamos viendo un problema que no existe. Exacto. Y es establecido toda una escuela de pensamiento y estamos hablando, perdóname, estamos hablando de una ansiedad generalizada, ¿no? En este caso sería más generalizado. Es ese, ¿no? El caso. Que es el peor, ¿no? Exacto. Sí, es el peor. Es la ansiedad cuando tú, por ejemplo, tienes miedo a algo y ese miedo, esa ansiedad, la vinculas a un objeto. Y por tanto tienes poder sobre ese algo porque lo has nombrado. ¿A qué tienes miedo? Yo tengo miedo a los perros. Y te permite promover conductas de escape. Yo mientras no veo un perro no tengo problema. Eso es un parche, pero bueno. El problema de una ansiedad generalizada, de un trastorno de pánico, no, es que esa ansiedad es vaporosa, difusa, no sabes ni de dónde va, ni a dónde viene, ¿no? Y sin embargo te pone los nervios porque no sabes a dónde va ese miedo. Y por tanto, amigo mío, tú que eres un ser social, tienes miedo a la sociedad. ¿Y qué es la única respuesta que puedes hacer? Pues los últimos estudios confirman, desde hace décadas, uno se autoencarcela. Y ese es el problema de la ansiedad, que te pierdes la vida misma, te pierdes muchas cosas. ¿Y eso a qué es debido? Puede ser, por ejemplo, una educación que te provoca el miedo, es decir, que te está siempre asustando, que te está siempre la educación reteniendo. Es muy importante. Mira, hay una etapa que justo es cuando el niño empieza a andar, ¿vale? Entonces ya tiene dos armas muy importantes para poder relacionarse con el mundo: hablar y andar. Es lo que necesita para explorarlo. Pero hay otra parte muy importante: el círculo de confianza que generan los padres para que ese niño pueda explorar el mundo.
A veces es más reducido, padres más miedosos que transmiten sus miedos a sus hijos, o a veces es más amplio, padres que no ven el mundo con tanto peligro. Entonces, esa sensación de, hijo, no te alejes de aquí, ven para acá, no sé qué, tú siempre aquí, no, no vayas para allá, no, no sé qué, todas las conductas que puedan incentivar al niño a ten miedo al mundo, ¿vale? Ese es el cimiento para que luego él explore el resto del universo. Y entonces siempre lo va a explorar. Y hay muchos casos, Alfredo, en que ocurre lo contrario, quiere decir que tú estás diciéndole al crío, cuidado con el mundo, y el crío no te hace caso y está confiado y sale, y, en fin, puede ser que... Es que hay mil maneras para tener... Uno, por ejemplo, tener fobia a los perros. Sabéis que la inmensa mayoría de las fobias a los perros se basan en un aprendizaje que no es experiencial, sino... A mí me dijeron que a mi vecino le mordió un perro y entonces por este aprendizaje que llaman vicariado o modelado, lo que sea, has cogido miedo a algo cuando a ti nunca te ha pasado. Puedes coger miedo porque has tenido un incidente de estrés postraumático. Puedes coger miedo porque, como tú bien dices, unos padres de afecto muy ansioso, ¿no? Pues hacen que tengas miedo. Puede ser por algo genético. Hay un montón de buenas razones para que la ansiedad se desborde. Sí. Oye, ¿y no hay casos en que se van sumando todo tipo de ansiedades? Es decir, personas que tienen miedo a los perros, miedo a quedarse encerrados en un sitio pequeño, miedos a estar solas en un sitio enorme, ¿no? Miedo, miedo, miedo y miedo a todo. Miedo y miedo, qué horrible es tener tanto miedo. Yo de verdad que cuando, muchas veces se lo pregunto a los pacientes, cuando estamos en situaciones así, se lo pregunto y le digo, ¿no estás harto de tener miedo? Porque es que es cansado al final tener miedo. Porque de verdad es como un demonio maligno, ¿no? Bueno, inclusive algún demonio pudiera ser bueno, pero el trato que te hace es el siguiente, es como, mira, tú quédate tranquilito, en el caso de la agorafobia, tú no salgas de tu casa, en el caso de los perros, tú no te acerques a un perro, tú quédate aquí, ¿vale? Pero claro, el demonio ¿qué hace? Te pide algo a cambio. Y ese algo a cambio es el de vas a disfrutar menos, vas a poder complacer menos tus deseos. Y es un fastidio vivir condicionado por el miedo y no cumplir tus deseos, ¿no? Por ejemplo, quieres ir a Nueva York, pero te da miedo volar. Es un Y al fastidio. final El miedo a volar es otra fobia, ¿no? Sí, claro. hay más de 400 fobias descritas. También hay 400. Bueno, O sea que tenemos materia para otro programa como Bueno, Tenemos hay materia fobia incluso para a los un payasos, monográfico, vamos. que es buenísima la fobia a los payasos, ¿verdad? La colrofobia, Colrofobia. claro. O, por ejemplo, hay gente que tiene fobia... Fobia a los payasos. Fobia a los payasos, sí. O al mismo conocimiento, la epistemofobia. Sí. Ah, no, claro, eso sí, eso se conoce. Bueno, Eso está fobia muy a conocer. extendido. Él y yo o nos sea, hemos divertido muchas veces. Eso está extendidísimo, vamos. El miedo a que... En fin, Sí, cuando nos llamamos ignorantes el uno al otro, ¿no? No, Tú pero eres un hablando de epistemofóbico. nombres raros de fobias, porque es de la psicología, es de las cosas que se nombran de forma más rara. Tenemos un minuto apenas para hacer un resumen general de lo que hemos dicho, ¿eh? Ajá. Y volvemos a tratar de la ansiedad dentro de una semana. ¿eh? Ajá. A ver, un resumen. ¿Qué es ansiedad? ¿Cómo se administra? O mejor dicho, ¿cómo se gestiona? Bien. La ansiedad es un miedo bastante adaptativo hasta que te llega a desbordar y hace que te pierdas este devenir que se llama vida, más o menos. Sí. ¿Y cómo ¿Cómo la se manejaremos? Sí, ¿cómo se gestiona de Pues la mejor bien, manera posible? Yo diría que el que tú hayas tenido un pensamiento o una idea sobre algo no quiere decir que ese algo vaya a ocurrir, por mucho que lo hayas pensado. Entonces lo que hay que apartar es, de alguna manera, lo que tú estás pensando, es muy importante la confianza en uno mismo, porque esa confianza lo que te hace es que, a pesar de lo que vaya a venir, lo voy a superar. Es la clave también, porque si no, siempre te vas a dejar invadir por la ansiedad y vas a querer controlar lo que va a ocurrir en el futuro. Y no se puede, no sabemos lo que va a ocurrir Y la realmente. vida misma es Lo que pasa es que incontrolable. normalmente, amigos, para esto hace falta ayuda clínica, ¿no? Ayuda de Sí. profesionales, ¿no? Es decir, que cuando hay determinado nivel de ansiedad, uno solo no puede. A ver si ¿no? en el siguiente programa podemos hablarlo y tal, en ese sentido de cómo sería bueno para la clínica también, un poco cómo detectar eso, pero sí. Exacto. Sí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿vale? De Ha sido un acuerdo. placer. Nos vemos dentro de 7 días. Un placer, Salva. Genial.